Entonces, bueno, el día de hoy, pues, quiero compartir con ustedes algo que para mí ha sido sumamente, no chévere, no vital, sino ha sido un aprendizaje maravilloso y es un mensaje que he titulado No quiero ser líder. No quiero ser líder. Yo no sé si a usted le ha pasado esto en algún momento, pero algunas veces hemos escuchado que los líderes no nacen, sino que se hacen. ¿Sí? ¿Has escuchado eso alguna vez? Bueno, estuve revisando y pensando en esto y en las escrituras vemos en el principio que Dios creó al hombre y le dio la responsabilidad de gobernar. Y aquí ese dicho, ¿verdad? Que los líderes no nacen, se hacen, comenzó un poquito a tambalearse en mi vida. ¿Por qué? Porque vemos a un Dios todopoderoso que crea un mundo maravilloso, ¿sí? Que ordena la tierra y luego establece a un hombre. Crea del polvo de la tierra a un hombre, sí, sopla de él mismo aliento de vida sobre este hombre y el hombre es un ser viviente y le da una misión, ¿sí? Y en Génesis 1:28 les dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren sobre el suelo. Entonces, podríamos decir que fuimos diseñados para ser líderes, pero en un momento de la historia probablemente perdimos el camino. ¿Sí? Lo vemos allí con Adán y Eva y es importante que reflexionemos en esto, porque ciertamente la esencia de cada uno de nosotros es que podamos liderar. Y usted podrá decir, bueno, pues yo soy un joven o yo todavía pues no tengo familia o yo pues en el empleo que tengo pues no tengo una posición de gerencia. Y podríamos hacernos muchas preguntas, pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene una esencia, ¿sí? Para que podamos gobernar, para que podamos liderar. Y la primera persona a la cual cada uno de nosotros debemos liderar es a nosotros mismos. Esa es la primera persona. A ver, a veces cuando no nos queremos despertar en la mañana, no nos queremos levantar de la cama, entonces hay que ejercer, gobernar sobre nosotros mismos. Sí, tienes que levantarte, tienes que ir, tienes que hacer estas actividades. Al igual cuando queremos comer, ¿sí? Algunos de nosotros siempre pues tenemos muchas oportunidades de poder comer rico, generalmente la comida rica y a veces la comida que a uno más le gusta es la que más daño nos hace. Entonces yo no sé si a usted le pasa, pues a mí me pasa y creo que ahí entonces tenemos que gobernarnos a nosotros mismos y decir no, voy a mantener, no voy a comer eso aunque me gusta muchísimo, voy a mantenerme limpio, firme en poder comer sano. Al igual nos pasa con el ejercicio. Pues, este año 2022 hemos decidido ejercitarnos, vamos a mantener nuestro cuerpo activo, vamos a salir a trotar todos los días. Este año es el año, pero vamos a la tercera semana del año y yo le pregunto, ¿usted ha salido a hacer ejercicio? Es una buena pregunta. Porque siempre estamos allí en esto y entonces ahí es donde nosotros debemos recordar la esencia que hemos recibido de Dios y hey, ya va, cuerpo te sujetas, mente te sujetas y vamos a salir a ejercitar. Así que el próximo sábado estoy convencido de que voy a escuchar muchos testimonios, voy a decir, pastor, qué bueno que lo dijo porque le dije a mi cuerpo, le dije a mi mente y le dije a mi familia que iba a salir a hacer ejercicio y lo he hecho. ¿Ok? Entonces, bueno, para continuar en esto, nos damos cuenta de que es necesario tener un modelo, ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿A quién podemos tomar como modelo para ver cómo es esto de liderar? ¿Sí? Y entonces, creo que Dios me ha dado un modelo y ese modelo es el modelo de Moisés. Vamos a utilizar a Moisés, será nuestro modelo el día de hoy, para descubrir nuevamente el camino a la esencia con la que fuimos creados en el principio.
Entonces vamos a mirar a Moisés a ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que pasó con Moisés. Los israelitas vivían en Egipto y se multiplicaban aún más que los propios egipcios. Entonces el faraón dio 2 órdenes en ese momento, porque este pueblo de Israel estaba creciendo mucho y ellos eran esclavos de los egipcios en ese momento. Entonces el faraón de ese entonces dio 2 instrucciones y la primera es que le dijo a las parteras que no ayudaran a las israelitas a tener más hijos varones, ¿sí? A los varones nada más, a las hembras tranquilas, pero a los varones no podían ayudarlas a que estos niños nacieran. Pero bueno, las parteras pues tuvieron temor de Dios y ellas decidieron y les dijeron al faraón, faraón, lo que pasa es que las mujeres israelitas son más fuertes y cuando ya llegamos, ya los niños nacieron, pues entonces no podemos hacer nada, ¿no? Y entonces el faraón, a raíz de esto, ¿qué hizo? Tomó otra decisión y les dijo, bueno, los varones que nazcan van a ser arrojados al río Nilo para que mueran. El río Nilo, estuve revisando y un dato curioso, el río Nilo tiene 5 especies de animales interesantes. Una de ellas, la primera es el cocodrilo. Allí hay cocodrilos en el río Nilo, hay hipopótamos en el río Nilo y hay unos peces que se llaman pecas. Esos peces miden alrededor de 2 metros y pueden llegar a pesar 20 kilos. Unos peces gigantes, ¿sí? Y se comen a las demás especies ahí. Y hay otras 2 especies que no me vienen a la memoria, pero eso solamente es como un dato curioso. Y fíjense que los israelitas cuando nacían los niños, entonces agarraban y lo dejaban ahí en el río. Qué interesante. ¿Esto para qué? Para que estos niños varones murieran y no pudieran multiplicarse aún más estos israelitas, ¿sí? Entonces, es interesante ver porque Moisés fue dejado en el Nilo y fue encontrado por la hija de Faraón. Fue rescatado del río y la hija del Faraón lo adoptó. Creció en el palacio de Faraón y Moisés se convirtió, siendo israelita, en un líder de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era hijo de la hija del Faraón. Entonces, ¿qué cosas, no? Pues hubo un proceso de Dios allí maravilloso que no voy a describir, pero vamos a ir entrando ya en lo que qué pasó con Moisés, con el liderazgo de Moisés en ese entonces, porque Moisés era un líder de ese entonces, ¿sí? Dice en Éxodo, capítulo número 2, el versículo 11 en adelante, dice, muchos años después, cuando ya era adulto, hablando de Moisés, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces, Moisés miró a todos los lados para asegurarse que nadie lo observara. Y mató al egipcio y lo escondió en un cuerpo de arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Tremendo, ¿verdad? Le dice esto a Moisés y entonces Moisés toma una decisión y una acción. ¿Cuál es? Entonces Moisés, ¿qué hizo? Se asustó. Dice la Biblia, lo primero que hizo fue se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Y efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Fíjense bien entonces, ¿qué pasó con el liderazgo de Moisés? En el liderazgo de Moisés tuvo un detonante, hubo algo allí que hizo que
se perdiera ese liderazgo. ¿Y qué fue? El pecado. ¿Por qué? Porque Moisés mató, ¿sí? Y el pecado es la causa que nos desvía o que desvió a Moisés de su esencia de liderazgo. Por esa razón no quiso ser líder. Y aquí vuelvo nuevamente, les decía al principio que este mensaje lo he titulado No quiero ser líder, no quiero ser líder. Y hay unas razones por las cuales nosotros debemos identificar que no queremos ser líderes. El primero de ellos, una de las características es el pecado. El pecado es la causa que nos desviemos de nuestra esencia, ¿sí? Y por esa razón no queremos ser líderes. Qué interesante, ¿verdad? Pero fíjense bien que esto no solamente queda aquí, sino que ya sabemos esto. Y ahora, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, les voy a dar algunos elementos. Debemos identificar los elementos para volver a nuestra esencia y asumir el liderazgo que Dios nos ha dado desde el principio. Debemos identificarlos, saber qué es lo que nosotros debemos conocer, debemos ir para poder volver a nuestra esencia y poder liderarnos a nosotros mismos, liderar en todas las posiciones que Dios nos ha permitido estar, ¿sí? Entonces, voy a enumerar 4 solamente para que lo podamos tener allí en cuenta. Y la primera de ellas es que necesitamos un encuentro con Dios. Para volver a nuestra esencia de volver a ser líderes como Dios lo estableció en el principio con Adán y Eva, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener un encuentro con Dios. Lo segundo es que debemos identificar el temor a los errores del pasado. El temor a los errores del pasado. Número 3, debemos identificar ese miedo o ese sentimiento de creernos incapaces. Es lo tercero que debemos tener en cuenta. Y lo número 4 es que necesitamos saber a nombre de quién estamos actuando, ¿sí? ¿A quién representamos? Cuando nosotros podemos identificar estos 4 elementos, nosotros vamos a poder volver a nuestra esencia y vamos a poder ejercer el dominio, el liderazgo que Dios ha regalado a nuestras vidas, ¿sí? Y entonces ya no vamos a estar luchando tanto con que no queremos liderar, no queremos ser líderes, ¿sí? Entonces, quiero que revisemos estos puntos uno a uno para que podamos profundizar en ellos. El primero es un encuentro con Dios. Y como les dije que íbamos a tomar a Moisés como modelo, pues tenemos que ir a Éxodo capítulo número 3. En Éxodo capítulo número 3 pasa algo, ¿sí? Dice, ahí estaba Moisés en Madián, estaba pastoreando, ¿sí? En Madián, el rebaño de su suegro, cuando entonces se encuentra un árbol, que dice la Biblia que es una zarza, un árbol que estaba prendido en fuego, pero tenía algo bien particular, que este árbol no se consumía, ¿sí? Estaba encendido en fuego y parecía una antorcha y no se consumía. Y a Moisés le llamó la atención esto y se acercó a ver qué es lo que estaba pasando allí. Entonces, cuando llega allí, se acerca, en el versículo 5 del capítulo 3 de Éxodo, dice lo siguiente: no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Versículo 6 dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se presenta allí. Cuando Moisés oyó esto, ¿qué hizo? Se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y aquí vemos una segunda oportunidad donde vemos que ahí se presenta ¿quién? El temor, el miedo. Lo primero, Moisés huye de Egipto a causa de ¿qué? De que tenía miedo, ¿verdad? Y luego, en esta oportunidad, cuando se encuentra con Dios, ¿qué tiene? Miedo otra vez.
Entonces, es importante que cuando uno se acerca y tiene este encuentro con Dios, es necesario entender que nuestra vida, con este encuentro con Dios, comienza un proceso de perfeccionamiento y transformación. Eso es lo que estaba pasando con la vida de Moisés. Moisés estaba escapando de Egipto por lo que hizo, porque los iban a matar. Pero él no tenía en mente de que Dios lo iba a encontrar en el camino y que lo iba a mandar, ustedes saben a dónde, a Egipto otra vez, de donde había salido, de donde había huido, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con Dios, Dios comienza un proceso de perfeccionamiento y transformación en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se da ese proceso? Vamos a describir aquí algunas cosas. Y la primera de ellas es que comienza Dios a hacer descubrimientos en nuestra vida, ¿sí? A poder revisar qué hay en nosotros. Y esto me hace recordar al salmista cuando decía y se acercaba al Señor y le decía: Señor, ve en mí si hay camino de perversidad, escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Claro, en este caso Moisés no le dice eso al Señor, Moisés estaba asustado y está allí, pero acercarnos a Dios va a poner en evidencia lo que no está tan bien dentro de nosotros. Entonces Dios comienza a hacer descubrimientos. La segunda cosa que pasa en este proceso es que estos descubrimientos son acompañados con acciones desde la perspectiva de la verdad. Hay acciones que estos descubrimientos, Dios se busca la forma, inquieta nuestro corazón para que nosotros podamos tomar acciones en relación a eso. Y lo tercero es que todo esto ocurre sobre una estructura de refuerzo, ¿sí? Y ya más adelante se los voy a mencionar, se los voy a mencionar de una vez, donde podemos ver esto en la vida de Moisés. Ustedes recuerdan que cuando Moisés es establecido, ¿sí?, por Dios, lo envían a Egipto a liberar al pueblo, pero ¿qué pasa? Dios endurece el corazón del faraón. ¿Y para qué lo endurece? Para seguir perfeccionando el corazón de Moisés. ¿Y cuántas veces se tuvo que presentar Moisés ante el faraón? Varias veces. De hecho, existieron plagas en Egipto. ¿A causa de qué? A causa de todo este proceso que Dios estaba llevando con Moisés. Entonces, ¿qué fue el descubrimiento que Dios pudo poner a la vista con Moisés? El temor que había en su corazón. ¿El temor a qué? A que en el pasado había cometido un error, había pecado y por eso había huido. Entonces Dios pone en evidencia esto, le da la perspectiva de él y lo envía nuevamente ¿a qué? A ese lugar de donde había huido. ¿Sí? Qué maravilloso esto. Entonces agarra y le dice, lo envía allá. Y le dice, bueno, tú le vas a decir esto y esto al faraón y le va a decir que deje salir a mi pueblo, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Él va, hace la diligencia, pero le dicen, no señor, aquí nadie se va a llevar a nadie. Usted no va a venir aquí a estar mandoneándome, yo soy el faraón, o sea que tú saliste de nosotros, estuviste en mi casa, pero no te vas a llevar a nadie. Y entonces Moisés dijo, bueno, está bien, se devolvió. Y mira, Señor, yo hice la tarea, pero el hombre dice que no. Y así estuvo 7 veces. Y aquí es donde vemos que Dios hace en la vida de Moisés todo este proceso bajo una estructura de refuerzo. Y cada vez le daba una palabra nuevamente y lo enviaba otra vez, vas a ir otra vez. Y entonces vas ahí y repite y repite y repite y repite. Entonces, todo este proceso que vive Moisés queda como resultado una transformación en el corazón de Moisés. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces esto como punto número 1, es importante que tengamos un encuentro con Dios. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Están aquí conmigo todavía? Lo primero es entonces un encuentro con Dios. El segundo punto que debemos tener en cuenta es que nosotros debemos identificar el temor a los errores pasados. A veces no queremos ser líderes
¿Por qué? Porque tenemos temor a equivocarnos. Tenemos temor a que antes probablemente lo hicimos y no nos salió bien. Y por esa razón, no, es que eso no es lo mío, porque tú sabes, eso fue todo un desastre. Y entonces comenzamos a poner obstáculos, ¿sí? Y eso lo vemos también en la vida de Moisés. No crean que nos pasa nada más a nosotros, ¿sí? Dice en Éxodo 2, del 12 al 14, dice, entonces Moisés miró a todos los lados para asegurarse que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea, y el hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Y aquí demuestra la palabra de Dios cómo el error que cometió Moisés, ¿sí? Pero hay algo más que nosotros podemos ver desde la perspectiva correcta o desde la perspectiva de la verdad o desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Nosotros podemos enfocarnos en los errores, pero fíjense lo que Dios nos regala el día de hoy en Primera de Pedro, capítulo número 1. Dice desde el versículo 21 que por medio de Cristo nosotros hemos llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Versículo 22, y aquí esto lo pueden marcar ahí en su Biblia o marcar ahí en su teléfono, dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios. ¿De qué? De sus pecados. Entonces, todos esos errores del pasado, ¿cómo se limpian? Se limpian al obedecer la verdad. Entonces, vamos a quedar limpios de nuestros pecados y por eso ahora tenemos que amarnos unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Fíjense cómo la vida de Moisés se encuentra, ¿sí?, con ese temor a ese error que cometió en el pasado, pero fíjense cómo Dios para nosotros hoy nos hace ver que Él ha dado una provisión a nuestra vida. Y esa provisión es Cristo Jesús. Y esa provisión que es Cristo Jesús es, como Él mismo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Esa verdad que nos hace libres a nosotros. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la verdad que está representada en Cristo, todos nuestros pecados van a ser limpios, ¿sí? Y fíjense cómo esto nos da una solución a este segundo punto de tener temor a los errores pasados. Entonces volvemos, lo primero era que debemos tener un encuentro con Dios, y lo segundo es que los temores al error, a los errores del pasado pueden llevarnos a no ser líderes. Pero vemos cómo Dios nos da la provisión de Cristo para que esta verdad nos vaya haciendo libres. Hay una tercera cosa que nosotros podemos ver aquí, y es que a veces no queremos ser líderes de nuestras propias vidas o de la posición que Dios nos ha dado porque nos creemos incapaces, ¿sí? Y a Moisés le pasó esto también. Dice en el versículo 11, pero Moisés protestó, ¿sí? Moisés le protestó a Dios. Dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Yo no tengo la capacidad para hacer eso que tú dices. Es un pueblo enorme y de paso son esclavos ante un faraón que los trata malísimo. De hecho, yo tuve que salir huyendo de allí porque me iban a matar. ¿Y tú me estás diciendo que yo debo ir a sacarlos? No entiendo.
Y entonces Moisés protesta, y él protesta desde su temor y protesta desde la creencia que él tenía de la incapacidad que veía en sí mismo. Entonces él puede decir, no, yo no quiero liderar, yo no quiero ser líder, ¿sí? Pero la respuesta de Dios ante esta protesta es muy particular. ¿Saben por qué? Porque no le habla de él, no le habla de Moisés, no le dice, mira Moisés, tú sí eres capaz, tú vas a poder hacerlo, no lo motiva, ¿verdad? No le da un coaching ahí para que él pueda, no, tranquilo Moisés, tú vas a poder porque yo te formé en el vientre de tu Salmo 139, tranquilo. No le dice nada de eso. No le dice nada de eso. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Mira lo que le contestó. Yo estaré contigo. Eso es lo que le responde. Yo estaré contigo. Tú te vas a sentir incapaz, tú vas a creer que no lo vas a poder, pero tranquilo, yo voy a estar contigo. Y esta es la señal para ti, para Moisés, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Ah? Fíjense que no le da una respuesta a su protesta inmediata, sino que le dice, mira, esta va a ser la señal. Y la señal no iba a ser en ese momento. Y la señal no iba a ser cuando estuviera en Egipto. La señal iba a ser cuando el pueblo estuviese fuera de Egipto y adorando a Dios en ese monte. Qué tremendo, porque ahí había que pasar un proceso, ¿sí? ¿Para qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y mira, yo quiero dejarte algo a ti hoy que me escuchas. Y es que no importa lo incapaz que puedas sentirte. No importa cómo tú estés pensando y todas las dificultades y todas las faltantes que tú puedas tener. Lo único que tú y yo necesitamos, a pesar de todas esas faltantes, es que Dios esté con nosotros. Si Dios está contigo, no hay nada, no hay nadie que vaya en contra de ti, porque Él va a guardar tu vida. Y es por eso que es importante que cuando no queremos ser líderes porque nos creemos incapaces, debemos mirar a Dios, debemos tener ese encuentro con Dios, debemos recordar que nos dio la provisión de Cristo para que cada uno de nosotros pudiera ser capaz, no en nuestra propia fuerza, sino en las fuerzas de Él, para poder cumplir el propósito y la esencia por la cual nosotros fuimos diseñados. Amén. Sí, una cosa más. Vemos allí entonces que hay un punto número 4, y ese punto número 4 es en nombre de quién nosotros vamos a actuar o a quién representaremos, porque si nosotros vemos esto y nos dice, bueno, está bien, yo voy a ir, pero esa gente, yo tengo una mala, en el caso de Moisés, yo voy a ir a Egipto, pero ¿sabes algo? Dios, hay un problema, yo tengo una mala reputación allá, porque yo quedé como un asesino. Y entonces si tú me dices a mí que yo le diga a tu pueblo, a los israelitas, mira, hola, soy yo otra vez, llegué aquí así, el que maté al egipcio, ajá, aquí estoy, mira, ¿saben qué? Yo me encontré a Dios y Dios me dijo que tenemos que irnos de aquí y que yo los voy a liberar de esta esclavitud. ¿Qué podría decir esa gente? Si este hombre al día siguiente cuando se los encontró, ¿quién te puso por juez? ¿Quién te puso por señor de nosotros? ¿Acaso vas a hacer lo mismo que hiciste ayer? ¿Nos vas a matar a nosotros también? ¿Sí? Tenía una mala reputación Moisés. Y por eso decía, si yo voy en mi nombre, esta gente no me va a creer. Esta gente va a decir que estoy loco, que ningún Dios me habló. Entonces, dice que Moisés volvió a protestar y le dijo lo siguiente, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a tratar a estas personas si yo tengo una mala reputación con ellos? Bueno, ahí para nosotros el día de hoy
la palabra de Dios nos regala algo maravilloso en 2 de Corintios, capítulo número 3, del 3 en adelante dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Moisés estaba ahí en ese proceso, le estaba diciendo, bueno, ¿a nombre de quién iré? ¿Quién me va a representar? ¿Quién me va a respaldar? ¿Sí? Como que, bueno, vamos a hacer esto y, bueno, ¿quién me va a respaldar? ¿Quiénes están conmigo? Porque eso es mucho pueblo y yo tengo mala reputación y más bien me están buscando para matarme allá. Si me presento, ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién me va a defender? Entonces, Moisés pensaba mucho en eso. Pero hoy nosotros en este punto de en nombre de quién actuamos o a quién representamos, necesitamos recordar que Cristo actuó en nosotros, que Cristo nos encontró, nos redimió, nos limpió, nos dio libertad, nos dio una vida nueva y esa vida nueva se ha convertido en nosotros, ¿sí? Esa buena obra que Él comenzó en nosotros la está perfeccionando y la sigue perfeccionando para que cada día nosotros nos convirtamos aún más en estas cartas que dice el apóstol Pablo a los de Corintios. Está diciendo, mire, todo lo que Dios ha hecho en sus vidas es el testimonio de que Dios está con ustedes. Ustedes son una carta abierta. Ustedes son, la gente puede ver a Cristo a través de ustedes. ¿Por qué? Porque esta carta no está escrita con pluma ni con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Qué maravilloso eso. ¿Sí? Y volvemos otra vez que no es por nuestra capacidad, es por la capacidad de Dios en nosotros. Entonces podemos estar confiados de que nosotros actuamos en el nombre del Dios viviente. ¿Sí? Nosotros actuamos en eso. Y aquí ya, para ir concluyendo, creo que es importante que vayamos a 2 de Corintios, capítulo número 5. El versículo 20 dice, lo que nosotros somos realmente, ¿sí? La esencia una de las cosas que dice, ¿no? Y quise tomar solamente esta. La esencia de lo que nosotros somos como hijos de Dios. La esencia de que cuando en nuestra mente estemos pensando, no, es que yo no quiero ser líder, ¿sí? Que yo quiera desviarme del camino, de la esencia que Dios puso en mi vida, en cada uno de nosotros, y yo pueda decir esto. ¿Sabes? La verdad es que soy embajador de Cristo. Soy un instrumento de Dios, como si Dios rogara por medio de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos un instrumento para eso. Somos un instrumento para eso. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros debemos recordar. Es una de las cosas que nosotros debemos vivir. Es una de las cosas que nosotros en esa lucha constante que tenemos de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, de que bueno, yo no quiero ser líder, yo necesito recordar esto. Primero, no nos mandamos nosotros. Dios nos compró por un precio de sangre, ¿sí? Y ese precio fue la sangre de Cristo. Nos redimió de nuestros pecados. Nos trasladó, aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos dio vida y una vida eterna. ¿Para qué? Para que nosotros disfrutáramos solamente esa vida. De ninguna manera. Nos dio esa vida para que nosotros fuéramos el testimonio del poder de Dios en medio de esta tierra. Y para que nosotros nos convirtiéramos en esos embajadores, en esos líderes de Cristo.
que van a anunciar las buenas nuevas, que van a interceder, que van a rogar por cada una de las personas que aún no lo conocen. Somos las manos, somos los pies, somos las bocas de Dios aquí en la tierra. Y por esa razón tenemos que recordar cada uno de estos puntos. Debemos tener un encuentro con Dios. Constantemente, diariamente, debemos tener un encuentro con Dios. Y al tener un encuentro con Dios, vamos a poder entonces recordar que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Al entender eso, entonces vamos a entender que fuimos capacitados por Dios. Se nos dio el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros para que pudiéramos responder al llamado que tenemos de Dios. Y lo último que debemos recordar es que nosotros no actuamos por nosotros mismos, sino que actuamos en el nombre del Dios viviente. Así que, sin más que decir, creo que es un buen momento para que juntos podamos orar por esto, para que podamos estar plenamente identificados con la esencia que Dios puso en nosotros. Y en la medida que funcionemos en esa esencia, en esa medida nosotros vamos a poder crecer, vamos a poder madurar, vamos a poder encontrar propósito, vamos a poder ver que la esencia de Dios se está manifestando cada día en nosotros. Y por esa razón necesitamos orar. Necesitamos orar por eso. Y así que quiero invitarte en este tiempo a que podamos orar y podamos recordar todas estas cosas. Mire, no es tiempo de protestar ya. No podemos seguir protestando como Moisés. No podemos seguir negando el llamado que hemos tenido de Dios. No podemos seguir viendo todas las cosas que nos faltan. Debemos ver lo que Dios ha provisto para nosotros. Y ha provisto a Cristo. Y Cristo es suficiente. En su fuerza, en su poder, vamos a poder alcanzar proezas. ¿Para quién? ¿Para beneficio nuestro? No, para gloria de su nombre. Y por esa razón es que estamos reunidos aquí, familia. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Esa es la razón por qué venimos a adorar a Dios. Esa es la razón por la cual cada uno de nosotros hoy hemos decidido estar en un lugar como estos. Es por Él, es para Él. Es para que podamos ser edificados, para que podamos ser exhortados y que nos digan: hey, no, es mentira, ya basta que te sigas moviendo en ese pensamiento de que no puedes, de que no sabes, de que tienes que tener un encuentro con Dios. Y cuando te encuentres con aquel que es la luz del mundo, vas a poder ver todo claramente. Eso es lo que necesitamos, familia. Eso es lo que necesitamos, porque ¿saben qué? Dios está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Y la está perfeccionando para que día a día se conformen nuevos líderes que entiendan la esencia de que en sí portan el Espíritu que tuvo el poder de resucitar a Cristo de los muertos. Y que ellos puedan entender y que nosotros podamos entender que al ser guiados por el Espíritu vamos a poder simplemente hacer una oración. Quizás lavando los platos, quizás bañándonos, pero vamos a poder hacer una oración obedeciendo a lo que el Espíritu pone en nuestro corazón, en nuestra mente, y vamos a poder ver cómo el Espíritu va a traer vida, va a traer vida, va a traer vida, va a traer orden, va a traer salud, va a traer un testimonio de poder, va a traer un testimonio de alegría, de gozo en medio de nosotros y en medio de la ciudad que nosotros vivimos. Es maravilloso lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Entonces, hermanos, en este año 2022, la instrucción es: vamos a conocer más a Dios, vamos a rendir nuestras vidas a Él, vamos a glorificarlo con todo lo que hay en nuestro ser. Vamos a día presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo.
vamos a poder ser ese instrumento, vamos a ser aquellos que claman para que la gente pueda saber, reconcíliense con Dios. Eso es lo que nosotros somos en verdad. Y eso es lo que el Espíritu Santo está gestando en nosotros. Ya no más excusas, ya no más protestas, ya no enfocarnos tanto en lo que no tenemos. Y mire que hemos tenido bastantes faltantes, pero ya el Señor dijo, mira ya, es tiempo de que subas acá y puedas ver las cosas desde la perspectiva que yo tengo. Yo veo en ti un embajador. Yo veo en ti un reino que te respalda. Yo veo en ti un rey que te dio carta, que te dio autoridad para que tú puedas ejercer dominio sobre todo lo que Él ha creado. Eso es lo que dice Dios de ti y de mí. Entonces, ¿por qué no aceptarlo? Y hoy los desafío que podamos vernos desde la perspectiva de Dios y quitemos de nuestra mente esa palabra de no querer ser líderes, porque eso es lo que somos, porque Dios así nos estableció.